del Señor sea en cada una de nuestras vidas. En esta noche me toca traer la palabra del Señor, ya que nuestro pastor ha viajado a Mendoza a la Junta Administrativa, tiene una reunión. Así que ruego al Señor, ruego a su Espíritu Santo que Él ponga en mí de su gracia, ponga en mí de ese amor, que ponga en mí esa sabiduría que Él da a nuestra vida a través de su palabra. Sabemos que hemos estado todos estos días, semana pasada, como decía nuestra hermana, recordando la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo que hizo para salvarnos y darnos vida eterna. Y a través de esa palabra, de esa enseñanza, nosotros hemos llegado a alcanzar esas promesas, porque Dios es grande, misericordioso y poderoso. Y cuánto más llegarán a los caminos del Señor. Yo tengo algunos años aquí y he visto muchos hermanos que han estado en este lugar compartiendo alabanza, compartiendo adoración, recibiendo la palabra de Dios que tanto viene hacia nuestra vida. Y sabemos de que cuando se les llega el tiempo, el Señor los llama, pero trae nueva vida, nuevos corazones, nuevas mentes, para seguir engrandeciendo el nombre del Señor. Por eso doy gracias al Señor en este tiempo, porque realmente en Él podemos encontrar la paz a nuestra vida, el gozo en nuestro corazón. Ruego al Señor que a través de su gracia podamos salir fortalecidos a través de su palabra. Vamos a dar lectura a un pasaje de la palabra del Señor y enseguida vamos a orar. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, del versículo 31 al versículo 34, en la lectura, pero después vamos a estar mirando otros versículos de la palabra del Señor. Y dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. De ahí vamos a estar meditando y viendo algunas otras oraciones de Jesús por nosotros, por sus discípulos, por todos aquellos que han recibido de su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este tiempo, estamos aquí en tu casa, Señor, reunidos, Señor, para recibir de ti, oh Dios, la gloria, la alabanza, la adoración, todo para ti. Queremos, Señor, expresarte lo que siente nuestro corazón, lo que hemos recibido a través del tiempo, o lo mejor en poco tiempo, pero tú eres Dios y eres fiel. Por eso, Señor, en estos tiempos le damos toda la honra, toda la gloria, todo sea para ti. Mirando las Escrituras, Señor, compartiendo en estos últimos días algo que nos hacía reflexionar de sus maravillas, de su obra tan poderosa allí en la cruz, que transformó y cambió el rumbo de la humanidad para aquellos que son llamados y escogidos por ti. Damos toda honra, toda gloria. Y queremos, Señor, en esta noche expresar en nuestro corazón que hay un amor profundo por esa obra tan maravillosa, Señor, que tú haces y que nos hace conocer de tu palabra. Porque dice que tu palabra en estos tiempos, Señor, tan difíciles y tan malos, pero dice que todas aquellas cosas van a pasar, pero tu palabra no pasará. Tu palabra es fiel y tu palabra es hasta el fin. Y esa es la palabra que nos fortalece, esa es la palabra que nos anima, esa es la palabra que nos conduce, esa es la palabra que nos hace entender
los planes y los propósitos suyos con cada una de nuestras vidas. Gracias le damos, Señor, porque tú nos has amado, tú nos has preparado, tú nos has escogido para darnos una vida eterna juntamente contigo, porque esa fue tu misión, de traer vida espiritual, de traer aquello que va a ser salvo para tu gloria. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y como estaba diciendo antes de la oración, vemos de que el Señor se anduvo enseñando, y como sabemos, las Escrituras, y conocemos de que su enseñanza era de que había él venido del Padre. Él había venido del Padre, le envió a este mundo porque no había otro que produjera esa salvación. No había otro, no había otra forma. No había nadie. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros a los santos, a los profetas, a los patriarcas, a los ungidos del Señor, pero que en ese tiempo Dios mismo hablaba a ellos para que hubiese una relación fluida. Pero ni aún así encontramos de que el corazón, la vida, la mente de las personas se desviaban de los principios de Dios. Por eso el Padre lo envió. Y encontramos, en lo que vamos a ver esta noche, son las oraciones de Jesús. Y una de las oraciones más poderosas que encontramos es la oración de Getsemaní. La oración de Getsemaní en Lucas capítulo 22, 39. Al 40, al 45, dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Encontramos aquí en este pasaje, esta enseñanza, esa oración tan profunda de Jesús. Dice que estaba su corazón, su vida, se había conmovido hasta lo sumo, y se apartó a distancia como de pie, dice: Padre, si quiere, Padre. Había una rendición completa a la voluntad del Padre. Padre, si usted quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, a la tuya, Señor. Vemos la humildad, vemos la decisión del Hijo de Dios. La misma esencia del Padre estaba allí orando, la misma esencia del Dios viviente estaba allí clamando, estaba diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este trance, pasa de mí. Él sabía lo que iba a acontecer más adelante después de esta oración. Él sabía que iba a ser prendido, que iba a ser puesto preso y detenido, y que iba a ser maltratado hasta lo sumo, maltratado, escarnecido, burlado, de lo más tremendo que podía haber sido para una persona estar en esa situación.
pero dijo, Padre, no se haga mi voluntad. Clamaba, le pedía al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sentía un peso profundo dentro de su corazón, dentro de su vida. Entonces estaba dispuesto al Padre de que si el Padre podía hacer algo, que lo podía hacer, como que lo podía librar, pero Dios tenía un plan, tenía un propósito con su vida, tenía un plan y un propósito con su muerte, tenía un plan y un propósito con su resurrección, tenía un plan y un propósito que esta enseñanza, esta palabra, llegara hasta el día de hoy. Que llegara hasta el día de hoy. Porque si no hubiera sido así, no hubiese llegado la palabra, el amor de Dios tan inmenso para con el hombre, para con la humanidad, para aquellos que les reciben, para aquellos que abren su corazón y le dicen, Señor, quiero que tú seas el rey de mi vida. Así como hay canciones, hay alabanza, y le decimos, Señor, tú eres el rey, tú eres el Señor, tú eres el Padre eterno. Allí Jesús también a lo mejor pasó por su mente todas estas palabras, de que él pasando ese trance, esa situación que iba a llevarlo a la cruz, vemos de que allí el Señor dice, Padre, yo te clamo, yo te pido así, como a veces pedimos nosotros, Señor, líbranos de este problema, sácanos de esta situación. Levántanos, Señor, porque estamos a veces debilitados, a veces estamos cansados, a veces estamos afligidos, a veces estamos preocupados. Pero vamos al Señor en la oración y le decimos, Señor, tú tan solamente puedes hacer una obra maravillosa, un cambio total dentro de mí. Y esa obra se ha de producir por su Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Vemos entonces esa oración que sin ninguna forma de decir, como mandándolo al Señor, decir, Señor, líbrame porque yo no estoy mal. Como dice acá, mire hermano, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, estando allí en lo sumo, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de su tristeza. Él clamaba tan profundo en su corazón, en su vida, sentía un peso, una carga, algo que lo llevaba realmente a clamar a Dios. Y los discípulos no entendían todavía, no llegaban a comprender la profundidad de amor de Dios obrando para con la humanidad. Vemos entonces, hermanos, como esa oración profunda de Jesús, pero tuvo que venir un ángel para fortalecerle, porque estaba muy agotado. Damos gracias al Señor nosotros, porque por ese cansancio, esa fatiga, todo eso, venimos a ser participantes de su gloria, venimos a ser participantes de su bendición, venimos a ser participantes de esta palabra que nos lleva a alcanzar las promesas del Señor. Y encontramos después a Jesús en la cruz. Enseguida voy a volver en el versículo que leí al principio de la palabra. Voy a ver algunas otras oraciones de Jesús. Jesús, estando en la cruz, dijo algunas palabras, dijo algunas enseñanzas. Estando allí, en la cruz, nosotros estos días, como dijo nuestro hermano, hemos estado recordando, hemos estado analizando y hemos estado recibiendo de parte de la palabra del Señor para que haga tanto bien esa obra tan grande y maravillosa. Estando allí en la cruz, Jesús, hubo uno que, los otros dos que eran los malhechores que estaban a su costado,
Y había uno que se burlaba, decía, ¿por qué no te bajas de la cruz y sálvate tú y sálvanos a nosotros? Pero el otro sentía sentía algo más especial. Cuando habló con Jesús, le dijo, Señor, no te olvides de mí cuando esté en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Tenés que ir y hacer algo, tenés que ir a hacer alguna misión, hacer algún trabajo, No, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese instante iba a estar ese reo, esa persona que había ido a la cruz por sus maldades, por sus cosas malas, pero ahí recibió el mensaje, recibió la misericordia de Dios, recibió el amor de Dios, recibió el perdón de Dios, recibió la gracia de Dios. Me imagino que él tendría algunas otras palabras, no solamente esas, pero que están aquí en las Escrituras, sino que también esas palabras conmovieron el corazón de Jesús. Y le dijo, hoy estarás conmigo allí en el paraíso. Qué hermoso, hermano, cuando vemos que nosotros hemos recibido a un Cristo que se entregó a sí mismo para darnos a nosotros vida en abundancia, para darnos a nosotros amor en abundancia, para darnos a nosotros un testimonio fiel de lo que es el amor de Dios. Y también allí en la cruz Jesús estaba en San Juan capítulo 19, también se acordó de otra persona. 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Estaba su madre, estaba el discípulo que le amaba, Juan, que era un joven en ese tiempo. Y entonces no dejó a su madre abandonada tampoco. Contempló a su madre y habló con el discípulo y dice que lo recibiera como si fuera su madre y a su madre, a Juan, como si fuera su hijo. Esas son las cosas que Jesús hizo allí en la cruz. Lo que hizo allí en la cruz. Pero sabe, hermano, que lo que más me impactó de esta escritura, lo que más llenó mi corazón de ver la obra tremenda de nuestro amado Jesucristo, es cuando le decía de que era algo fabuloso, algo grande, para que veamos el poder de nuestro Dios, las misericordias, sus bondades. Dice en San Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Allí una voz potente, una voz llena de misericordia, con una voz de clamor, una voz de humillación al Padre, de esa oración que se dirigía al Padre, decía, Padre, perdónalos, a los que estaban allí haciendo escarnio de él, haciéndole burla, haciéndole tantas cosas. Allí ese amor que nace de lo profundo del corazón, de lo profundo de la vida. Padre, perdónala sufriendo y estando colgado allí en la cruz.
estando allí en sus últimos momentos, en su último tiempo allí sufriendo, pero se estaba recordando de su madre, de sus discípulos, de los que le amaban, de los que le buscaban, de los que crecían en él, los que habían recibido su palabra. Pero aquí está clamando por aquellos que habían hecho esa obra tan mala, allí comenzando de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los soldados, de la gente que se burlaba, y clavándolo allí en la cruz y haciéndole sufrir todo lo más posible, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y usted qué cree? ¿Usted qué cree de esa oración? ¿El Padre habrá perdonado o no? ¿El Padre la habrá perdonado? Yo pienso que sí. Como Jesús oraba, estaba orando al Padre. Aún por estos que estaban quitándole la vida, por estos que estaban haciendo lo más tremendo, por estos que estaban haciéndole el escarnio y burlándose y haciéndole todo lo más que podían hacer con él. Pero su palabra al final allí en la cruz, después de todo esto, y hay otras palabras que Jesús dijo en la cruz también: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No sé, yo pienso que esa oración en esa situación, esa oración como la de Getsemaní, y esa oración en la cruz al Padre, pidiéndole de que derramara una bendición, que los perdonara, que no sabían, no habían llegado a entender ni a comprender lo que había estado haciendo. Pero también hay una palabra que dijo: consumado es. Se terminó y expiró. Esa palabra que fue la victoria allí de la muerte. Y después encontramos que el domingo pasado el pastor estaba hablando del poder de la resurrección. El poder de la resurrección que trajo tanta bendición a la humanidad, al hombre perdido y al hombre que ha recibido aquello, que el Evangelio se ha extendido por todas partes, todo el mundo conoce lo que es el poder y el amor de Dios. Esa es la obra maravillosa que hizo nuestro Señor. Esa es la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero encontramos también una oración de Jesús en San Juan capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos ahora acá. Y si usted lo lee del capítulo 1 hasta el 26, va a encontrar todo lo que Jesús estaba diciéndole al Padre, lo que Él quería que hiciera con sus discípulos. Pero algunos de los versículos que yo he marcado dice: porque la palabra que me diste, Jesús orando al Padre, la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y ha sido así glorificado. Esa era la oración que estaba Jesús haciendo al Padre por los discípulos que habían seguido a Él, y los que habían de creer, porque en el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos incluidos nosotros. Por la palabra que iban a predicar y anunciar los discípulos de aquel tiempo, y que el Evangelio esa palabra que se iba a ir extendiendo por los siglos, por los tiempos, por los años, y ha llegado hasta el día de hoy a través de esa oración de Jesús. Mas no ruego solamente por estos,
sino que también ruego por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esa oración todavía está vigente para nosotros en este tiempo. Y sabemos que si nosotros recibimos y clamamos y oramos a nuestro Señor, sabemos que tenemos entrada a esta palabra maravillosa. Gracias al Señor. Volvemos allí a la primera lectura de San Lucas 22. Acá Jesús todavía no había sido llevado para que fuera ser juzgado. Y dijo también el Señor a Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una oración de Jesús por uno de sus discípulos. Está diciendo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Y usted cree de que en estos tiempos o en todos los tiempos a veces Satanás no nos zarandea como a trigo? Pasamos a veces por tiempo de que el Satanás nos zarandea. Pasamos situaciones, pasamos momentos difíciles, pasamos a veces separación de la familia, pasamos a veces un montón de cosas, o enfermedad o lo que sea, y a veces somos zarandeados como trigo. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces es importante pasar en esa zaranda, porque en esa zaranda va quedando lo más fino, lo más puro, lo más sensible, y aquello otro que queda afuera es el orgullo, la vanidad, el desprecio a la palabra, el desprecio a las cosas espirituales. Satanás os ha pedido, a Pedro le decía, pero yo he orado por ti. ¿Qué? Tremendo que Jesús está diciendo, yo he orado por ti. ¿Para qué he orado por ti? Para que tu fe no falte. Porque ¿sabe qué pasa? Que cuando tenemos una situación difícil, lo primero que empieza a faltar es la fe. Porque el enemigo logra a veces preocuparnos más de la situación que tenemos. ¿Y qué pasa? Y empezamos a debilitarnos en la fe. Empezamos a decir, bueno, pero si yo soy creyente, soy hijo de Dios, si esto, ¿por qué me va a pasar a mí? ¿Por qué esto y lo otro? Y parece que la fe se va como debilitando, está luchada la fe, está cuestionada. Pero Jesús le dijo a Pedro, yo oro por ti para que tu fe no falte. Y esa misma oración en estos tiempos, esa misma oración que Jesús hizo, también nosotros somos participantes de esa, que a través de esta palabra que dice que no pasará, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Si la palabra lo dice así, es porque es una realidad. Si la palabra dice así, porque es así. Nuestra fe, a través de caminar en los caminos del Señor cada día, debe estar firme. Vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos dificultosos, vendrán tiempos que a veces son todo contrario a nuestra vida. Pero la palabra del Señor que nos cubre y nos ayuda, su Espíritu nos trae aliento a nuestro corazón, a nuestra vida, para poder soportar esa dificultad. Pero Pedro todavía no había llegado a entender el plan divino de Jesucristo, porque él estaba con una fuerza humana, una fuerza mental humana. Dice, y él dijo, pero yo he rogado por ti. Y Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo.
no solo a la cárcel, sino también a la muerte. No, valiente Pedro, se jugaba ahí un momento, pero no era lo que Jesús quería de Pedro eso. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me negares 3 veces que me conoces. Pedro le negó a Jesús, después de haber caminado 3 años con Jesús. Le negó en ese momento, fracasó. Se creía un hombre muy poderoso en lo material. Un hombre que quería demostrarle al Señor. Cuando vino la turba, cuando vinieron los soldados a prender a Jesús, ¿quién fue el que quiso defender a Jesús? Pedro sacó una vaina y le cortó la oreja a uno de los siervos de los que venían ahí. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sanó. Pero esa no era lo que Jesús le estaba enseñando. Había en lo espiritual, la fuerza espiritual, la fuerza de adentro, de la fuerza que te da el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Pero encontramos a este hombre debilitado que dice que de ese momento salió y lloró amargamente. Lloró amargamente. Y la oración que Jesús hizo por él tuvo efecto. Su fe no faltó, su fe permaneció. Aunque él allí con sus palabras y en el momento de las circunstancias que lo apretaba era porque después le vemos desde el día de Pentecostés a Pedro. Encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo Hechos de los Apóstoles, (2:41). Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Es el discurso de Pedro después de Pentecostés. Allí en Pentecostés, cuando hubo ese movimiento maravilloso y tan grande y tan poderoso, que no llegaban a entender el plan de Dios, que no llegaban a comprender que ese era el Espíritu de Dios que movía. Allí Pedro se puso en pies y hizo un discurso que se encuentra allí en el capítulo 2 de los Hechos. Si usted lo quiere leer, léalo. Ahí está todo el discurso, y lo que leo yo dice: y con otras muchas palabras testificaba Pedro, les exhortaba a Pedro, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Hay poder o no hay poder? ¿Hay poder de Dios o no hay poder de Dios? Así que vemos esa obra tan preciosa del Señor que hace esas cosas. Después tiene otro discurso Pedro en el pórtico de Salomón. Dice en el capítulo 4, versículo 4, también estaba allí testificando de la palabra del Señor, testificando del cojo que había sido sanado. Dice: por muchos de los que se habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran 5.000 personas. Esa es la bondad, esa es la abundancia de creer, abundancia de vidas entregadas al Señor, abundancia de vidas que habían recibido palabra, poder, gracia de Dios para permanecer fieles. Que Dios nos bendiga, hermano. Que la gracia de Dios sea en cada uno de nuestros corazones. Que el Espíritu Santo de Dios sea llenando nuestras vidas, dándonos capacidad espiritual para que en los momentos difíciles, en los momentos de debilidad, en los momentos de lucha del enemigo, en los momentos en que a veces hay que el camino se torna
difícil, podamos echar mano a la palabra del Señor y estar firme en lo que hemos creído. Vamos a orar. Pongámonos de pie y vamos a pedir al Señor su dirección. Padre, en el nombre de Jesús le damos muchas gracias porque estamos aquí en tu casa, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Acá están los redimidos por ti, Jesús amado. Aquí están los que han comprobado dentro de su corazón, dentro de su alma, algo maravilloso que lo hace estar seguro contigo. Vendrán momentos difíciles, Señor. Vendrán momentos de mucha aflicción, a lo mejor, o lo que pase. Pero también hay tiempos de bonanza, tiempo de gratitud, tiempo de alabarte con corazón sincero, tiempo de levantar banderas de victoria, tiempo de alcanzar lo que tú tienes para con nosotros, todos los tiempos. Pero necesitamos ser una iglesia que se mueva a través de su poder, a través de su gracia, a través de su Espíritu Santo, gobernando nuestras mentes, gobernando nuestros corazones, haciendo de que tu palabra sea la verdad, que tu palabra es lo que llena el alma y llena el corazón. Sabemos, Señor, que hay muchos que han de venir a tu casa, Señor, como en todos los tiempos, como en todos los años, cuando este lugar se llenaba de almas salvadas para tu reino, Dios. Muchísimas gracias, sabiendo, Señor, que tú pronto está tu venida, pronto estará tu venida que nos llevará a estar contigo. Toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, todo aquello grande y maravilloso, eres tú, Señor, para nuestra vida. La paz de Dios esté en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.